Bueno, chicos, chicas, ¿cómo les va? Como les decía recién en el video anterior, este es exclusivo y específico para los y las estudiantes de acompañamiento terapéutico. Va a ser un poquitito más cortito, pero la idea es poder generar una visión general, horrible. Promover una visión general sobre dos textos que me parece que son súper importantes. Uno es el de Laura Frank sobre familia y el otro es el de la ley de acompañamiento terapéutico, la ley provincial 10393, si mal no recuerdo. Pero bueno, la idea es eso, generar como una visión general de, otra vez lo dije, promover una visión general de estos dos textos para poder entender y para poder enlazar un poco cómo venimos conversando, cómo venimos ingresando en la dinámica del acompañamiento terapéutico en todo este marco general que tiene que ver con la epistemología, con conceptos básicos de psicología, etcétera, etcétera, ¿sí? Empezamos por lo siguiente, en el año 2016 se sanciona en Córdoba la ley provincial 10393, creo que un poco hemos trabajado sobre esto, pero la idea es que delimita, determina y establece el acompañamiento terapéutico como una disciplina dentro de la salud mental reconocida en el contexto provincial, que es algo que venían haciendo diferentes provincias a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que establece? Esta ley establece una delimitación, es decir, nos define como disciplina, establece cuáles son los alcances de esta disciplina, cuáles son los objetivos, cuáles son los deberes, ¿sí? Y cuáles son las obligaciones que uno tiene como acompañante terapéutico. En su principio, ¿qué nos dice? Nos dice que el acompañamiento terapéutico tiene que ver con aquella tarea dentro de la salud mental que deriva de una formación teórico-práctica y que su objetivo es brindar atención personalizada en el contexto cotidiano, en la cotidianidad a un paciente o a la familia del paciente en orden de restituir salud mental y en el contexto de un trabajo multidisciplinario. Establece claramente la ley que vamos a ser convocadas por psicólogos, por médicos, por un equipo tratante, que en modo alguno, es decir, no debemos trabajar aislados de un equipo tratante, sino que vamos a ingresar a través de un equipo que convoque, establece claramente, y esto es muy importante, que tanto APROS, que es la Administración Provincial de Salud, como los entes nacionales operando en la provincia van a ir paulatinamente desarrollando un reconocimiento funcional y legal de las prestaciones propias del acompañamiento terapéutico. Esto es clave porque de hecho la prescripción del acompañamiento terapéutico viene de la mano de un gasto, de una erogación, con lo cual si la familia no puede absorber el gasto del cual estamos hablando, se nos va a generar una complicación bastante fuerte y bastante importante en torno a ello. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, en términos de qué es lo que se espera que hagamos con acompañantes terapéuticas, se espera que hagamos esto, que colaboremos con el equipo tratante, que realicemos tareas de promoción, de contención, que intenten evitar internaciones o internaciones largas. Luego, en el caso de que estas cosas ocurran, hablamos de procesos de inclusión social, procesos de reinserción, procesos de promoción del bienestar, integración educativa como parte de las tareas, etcétera, etcétera. Es decir, que, como habíamos hablado en algún momento, el acompañamiento terapéutico entra como aquella disciplina que, encastrada en la cotidianidad, intenta promover la salud en función y en virtud de la permanencia en lo cotidiano, la inserción social, inserción jurídica, educativa, etcétera, etcétera. El acompañamiento terapéutico, de acuerdo a lo que establece la ley, implica justamente, como venimos hablando desde el principio al día de hoy, el enlace entre la cotidianidad del paciente y la posibilidad de abordaje del equipo tratante, ¿sí? Obviamente, y esto es lo más importante, creo yo, la ley nos permite a nosotros, me acabo de picar un mosquito, la ley nos permite a nosotros como acompañantes terapéuticas abordar el trabajo con la familia de manera particular. ¿Qué significa esto? De manera particular, es decir,
comprendiendo la particularidad de la situación, pero con nuestras posibilidades, ¿sí?, de desarrollo profesional y nuestras obligaciones de desarrollo, tales como el cuidado de la intimidad, el secreto profesional, la capacitación constante, el diálogo constante con el equipo tratante, el reconocimiento de la capacidad de la familia o del paciente de aceptar nuestra presencia o de rechazarlo, es decir, el respeto de la propia voluntad del paciente, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente, tal como lo hablábamos allá lejos y hace tiempo, tanto el acompañamiento terapéutico como cualquier otra función dentro del equipo de salud mental tiene un cierto encuadre que implica un horario, un lugar, un espacio de desarrollo, ¿sí? Y que ese encuadre tiene que ver exclusivamente con la tarea terapéutica. No hay desarrollo de amistad, de vínculo cotidiano más allá de los vínculos, más allá de los objetivos terapéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, y que esto también es interesante, la ley promueve un desarrollo gremial de la profesión. ¿Qué implica esto? Que se espera que en el corto plazo, luego de la reglamentación, no solo se desarrollen todos aquellos implementos necesarios para el reconocimiento de la profesión, sino también de todos aquellos contextos de obligaciones formales o deontológicas y protección formal o deontológica de la profesión del acompañamiento terapéutico. En ese sentido, la ley de acompañamiento terapéutico de 10393 representa un avance no solamente conceptual, sino gremial para el desarrollo de nuestra profesión. Dijimos a lo largo de los 10 minutos que estuvimos conversando que el acompañante terapéutico trabaja en el contexto cotidiano con el paciente y con la familia. Y esto es clave y fundamental, y esto es lo que aborda la profesora Frank en el texto de familia, que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo tienen por ahí adentro del apunte, y estaría bueno que lo lean y que versa sobre esto, sobre el abordaje del acompañamiento terapéutico en el contexto familiar. ¿Por qué es importante? Justamente porque nuestra idea, nuestro concepto, nuestro elemento deontológico nos permite sostener que ese ser humano, esa persona con la cual trabajamos, se desarrolla en un contexto de relaciones y que ese contexto de relaciones muchas veces, independientemente de la sangre o no, es un contexto familiar. ¿Y qué? Esto es lo más interesante. Muchas veces se entiende a la familia como aquel elemento que va a fomentar y va a desarrollar el proceso terapéutico del individuo. Desde nuestra perspectiva y siguiendo a Laura Frank, lo que entendemos es que la participación de la familia tiene que ver con la constitución subjetiva de la persona. No es la familia una extensión del proceso terapéutico. En la interacción entre el paciente y el resto del contexto familiar ocurren procesos de subjetivación. Una familia, entendida como un sistema de relaciones que tiene sus propias reglas, sus propias normas, desarrolla hacia adentro una cultura de relación entre sus miembros y una cultura de relación con el mundo exterior. Y en ese sentido es que el acompañante terapéutico ingresa como un elemento que propicia el proceso terapéutico, pero que a la vez media en ese contexto de construcción de sentidos. Como todos sabemos, las familias tienen principios, tienen creencias, tienen reglas, y esos principios, esas creencias y esas reglas funcionan como promotoras del tratamiento o como obstructoras del mismo tratamiento o del desarrollo subjetivo, identitario de la persona. Como decían los teóricos viejos allá lejos y hace tiempo, la familia es el contexto de promoción de la identidad de las personas. Es por ello que como acompañantes terapéuticas nosotras debemos intentar en este ingreso de la cotidianidad realizar una lectura, ¿sí?, del contexto en el cual se desarrolla nuestro proceso de intervención. Es por ello que esta señora Laura Frank nos habla de el acompañamiento terapéutico como un dispositivo atendiendo a qué, atendiendo no solamente a la demanda de la persona y del equipo tratante, sino
todo el proceso de subjetivación que ocurre alrededor, entendiendo esto como lo que pasa en el momento, y no solamente lo que pasa en el momento, sino todos aquellos elementos que tienen que ver con la tradición, con la historia, con la cultura de la familia, es el lugar donde uno se desarrolló como persona. Supongamos lo siguiente, veamos un ejemplo sonso. Pensemos en la salud mental como un atributo. Todas las familias poseen un concepto acerca de la salud mental. ¿Por qué? Porque todas las familias poseen hacia adentro de su núcleo una o más personas que padecen o han padecido algún problema vinculado o alguna demanda, algún desafío vinculado a la salud mental. Ahora bien, culturalmente es muy probable que nosotros encontremos procesos de relación interpersonal adentro de la familia donde el problema de salud mental sea leído como, por ejemplo, un problema de debilidad, de fragilidad, como un problema de motivación o incluso como un defecto insalvable. Entonces, en el ingreso del acompañante terapéutico como un trabajador de salud mental en un proceso familiar cotidiano, sí, el ingreso del acompañante terapéutico va a estar marcado justamente y el éxito de su tarea va a estar marcado no solamente por cómo el equipo terapéutico plantea la intervención, sino cómo esa familia recibe, ¿sí?, en su seno esta persona que acompaña un padecer en salud mental y que implica para esta familia todo un código, toda una serie de definiciones de la realidad donde salud mental es, por ejemplo, un problema de motivación. Es por esto que el acompañante terapéutico, la acompañante terapéutica tiene que estar entrenada en procesos de lectura de relaciones interpersonales para cuando hablamos de intervención, entendamos que nuestra intervención siempre va a ser una intervención familiar. Aún cuando trabajemos adentro de una institución, aún cuando trabajemos de manera ambulatoria o aún cuando trabajemos adentro de un hogar, como establece la ley, nuestras intervenciones siempre van a ser intervenciones con perspectiva familiar. Nuestra persona, con más o menos capacidad expresiva, pero con plena capacidad de subjetivación, nuestro paciente, nuestro acompañado, nuestra acompañada, va a reflejar ese contexto subjetivo en el cual se desarrolla la identidad de las personas. Es por ello, de vuelta, que al comprender, al entender la razón de ser de la familia en ese contexto de acompañamiento, es que no vamos a esperar que la familia meramente promueva el tratamiento, sino que vamos a comprender que muchas veces existe la chance de que la familia no participe, no se integre, no colabore o incluso, ¿sí?, que la familia desarrolle comportamientos de sabotaje que, si bien pueden no ser explícitos de sabotaje, puedan tener que ver justamente con esta cultura familiar. Un ejemplo, una soncera, un ejemplo que creo que es bastante gráfico sobre ello. En algún momento supervisé un chico, un acompañante terapéutico que estaba trabajando con un niño que tenía como tarea, un niño que tenía un diagnóstico del espectro del autismo, un niño que tenía que desarrollar ciertas tareas de hábito y cuidado cotidiano, y en ese contexto era el acompañante terapéutico quien participaba, ¿sí?, de la elección de la ropa, vestirse antes de ir a la escuela, lavarse los dientes, levantar la taza del desayuno, preparar la mochila y ir a la escuela. En ese sentido, de lunes a viernes, la tarea terapéutica funcionaba perfecto. Cuando fallaba, ¿y por qué fallaba? Fallaba el fin de semana. Cuando el acompañante terapéutico llegaba el lunes, se encontraba nuevamente con un chico fragilizado, incapaz de organizar su comportamiento, incapaz de ordenar una tarea sencilla como vestirse a la mañana, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que esta tarea que realizaba el acompañante de lunes a viernes no era continuada por la familia, aun cuando se le solicitaba a la familia que continúe, que acompañe la tarea, la familia no lo realizaba.
Con un poco de indagación y acompañado por el equipo terapéutico, encontramos con el acompañante terapéutico que qué ocurría, que la familia, ¿sí?, había elaborado y había transmitido a sus miembros un concepto de salud mental vinculado a la fragilidad. ¿Qué significa esto? Que la persona que padecía salud mental, en ese caso el paciente con un diagnóstico de autismo, era considerado frágil. Y que todo lo que pasaba durante la semana, que era vestirse, lavarse los dientes, hacer el desayuno, la mochila, ir a la escuela, era pensado como una sobrepresión. La familia padecía el tratamiento que estaba recibiendo el chico. Con lo cual, llegado el fin de semana, para descargar lo que ellos y ellas leían como presión, ¿sí?, cotidiana, semanal, a lo largo del fin de semana le realizaban todas las tareas, lo vestían, lo cambiaban, le daban de comer en la boca, etcétera, etcétera. Con lo cual el paciente llegaba, de vuelta, estoy peleando como un mosquito, el paciente llegaba al final del fin de semana, ¿sí?, con todos los logros que había hecho durante la semana tirados a la basura. Esto quería decir que la familia no quería que el niño progrese, que la familia no quería que el niño mejore. No, claro que no. Pero sin darse cuenta, el proceso de acompañar la salud mental que tenían ellos era un proceso que fragilizaba y debilitaba al paciente. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué discutimos sobre esto? Justamente es como para entender que nuestro trabajo no es un trabajo individual, que en el abordaje cotidiano nos vamos a encontrar trabajando con personas insertas en marcos familiares, en marcos relacionales, donde el sentido de las cosas no es el sentido que le otorgamos como profesionales de la salud mental, no es el sentido con el cual trabajamos nosotros dentro del equipo, sino es el sentido que la familia construye para cada uno de sus miembros, para cada uno de los elementos que intentan, de los miembros de la familia que intentan desarrollar este equilibrio entre la independencia y la pertenencia familiar. Por esto es importante esto que leíamos del abordaje de la T en contexto familiar, del cual hablaba Laura Frank. Nuestra idea entonces en esta porción de la unidad es justamente eso, entender desde la legalidad cómo se define el acompañamiento terapéutico, entender en los deberes y las funciones cómo vamos construyendo una idea de rol, más allá de que, como dijimos en algún momento, ese rol va cambiando a lo largo del tiempo y desde que se promulgó la ley al día de hoy, ese rol se enriquece, va mejorando, va avanzando, más allá de eso, y cómo en la pragmática, desde el concepto de salud mental integral del cual hablamos, nosotros, nosotras, como acompañantes terapéuticos, como acompañantes terapéuticas, vamos desarrollando nuestra tarea. Y ahí es que entendemos que aún cuando tomamos conceptos, cuando tomamos elementos que tienen que ver con el desarrollo de la psicología como una base científica nuestra, nuestro contexto de intervención, nuestro contexto de interacción con los pacientes, con las pacientes, con sus familias, es bastante diferente al de otros profesionales de la salud mental. ¿Sí? Chicos, chicas, ¿qué les pido? Porque para eso realizamos estas actividades. Intenten, dialoguen con la inteligencia artificial como una tarea. No les voy a subir un archivito como la otra clase, tampoco se los voy a subir. Intenten plantear un caso paradigmático en el cual se intervenga como acompañantes terapéuticas en un caso, en una demanda, donde la perspectiva de abordaje sea una perspectiva familiar. El día miércoles nos vamos a ver, vamos a tener la última clase antes de la evaluación. Y nada, chicos, chicas, espero que estén bien y que la pasen bien. Hasta luego.